Ya estoy grabando. Ya. Bueno, ¿podría decirme cuál es su nombre y su cargo? Claro que sí, mi nombre es Lisbeth Fajardo, soy gerente general de la Corporación de Estudios de Desarrollo de Cannabis Medicinal y directora comercial de Mayo Ecuador. Muy bien. ¿Cuáles son sus estudios? Sí, soy ingeniera comercial con una especialización en negocios internacionales, en finanzas corporativas, en programación neurolingüística y también en neuromarketing. Y últimamente pues en diplomado de endocannabinología y cannabis medicinal. ¿Y en qué universidades se ha especializado o ha estudiado? Sí, en la Universidad de las Américas, pues la ingeniería y la especialización en negocios, el resto de especializaciones en la Universidad de los Hemisferios, en la Universidad SEC y en un instituto de programación neurolingüística en México. Ya. ¿Podría comentarme cómo se desempeña usted en el Centro Mayu? Claro que sí. Mi rol principal, bueno, como le indico, somos dos prensas, es un holding, una empresa, soy gerente general, encargado de toda la parte comercial, administrativa, financiera y pues la gerencia de la corporación. Y dentro del Centro Mayu, en sí, como la parte que es médica nuestra, encargada de la dirección comercial, administrativa y financiera. Bueno, en palabras generales, ¿podría describirme lo que es el Centro Mayu? Claro que sí. Bueno, el Centro Mayu es un centro especializado, es el primer centro especializado en cannabis medicinal y endocannabinología del país. Somos un centro que está enfocado en la educación, en la atención a pacientes y en el desarrollo de fórmulas basadas en cannabis medicinal, en medicina alternativa y natural para el tratamiento de diferentes patologías de los pacientes y que mejoren su calidad de vida. Muy bien. ¿Y cuándo y cómo se concibe esta idea de crear el Centro Mayo? O sea, ¿cuál es la historia que hay por detrás? Claro que sí. Bueno, esta idea nace hace aproximadamente 12 años a cargo de mi esposo. Él es el fundador, él es la persona que inició con esta idea, con un proceso de investigación en el uso de plantas enteogénicas, medicina alternativa y medicina natural. Posterior a eso, él inicia diferentes investigaciones con diferentes plantas, entre ellas lo que es el cannabis. A partir de esto, hace 5 años inició el activismo, bueno, ya 6 años del activismo público para el proceso de la legalización del cannabis medicinal acá en el país. Con esto formamos parte estuvimos a la cabeza de la legalización acá en conjunto con otras agrupaciones como la agrupación de familias y pacientes de cannabis medicinal, cáñamo industrial también, en donde pues se logró formar parte de diferentes mesas técnicas dentro de la Asamblea Nacional y pues este activismo fue siendo más fuerte, muy de la mano en nuestra visión de la educación a través de charlas, de cursos, de diferentes maneras que nosotros realizábamos para pues que la gente sepa su derecho o el derecho del paciente a poder tener una opción, una alternativa al tratamiento de su dolor, a mejorar su calidad de vida. Entonces, tomamos más fuerza con esto, siempre ligados al tema del uso de medicina natural y alternativa y viéndole el cannabis como una de las opciones que derecho del paciente que pueda obtener. Posterior a esto, pues ya se fue consolidando. Nuestro primer consultorio estaba ubicado frente al hospital militar y luego de eso, pues fuimos creciendo. Ahora ya tenemos 2 consultorios. A partir de esto, pues de igual manera se consolidó, se abrió esta parte comercial y también enfocado ya al cáñamo, que es de la corporación, obteniendo la licencia 5 y el desarrollo ya en sí de productos a base de cannabis a cargo de la corporación y asesoría para desarrollo de la industria local también, en conjunto con la educación, pues siempre. Entonces ya fue todo este tema de siempre enfocado pues al bienestar y educación del paciente y de sus familiares.
¿Y podría contarme cómo se lleva este activismo? O sea, ¿en qué comunidades, en qué sectores, de qué manera se da? Claro que sí. Bueno, en un inicio fue netamente por el derecho realmente de los pacientes al ver que el cannabis es una alternativa realmente muy holística, muy completa. No solamente se enfoca a una sola patología o se trata de un fármaco solo, sino que realmente es una planta muy versátil. Al iniciar con esto, iniciamos con la agrupación de familias y pacientes de enfermedades catastróficas y degenerativas en donde lo que se empezó a realizar este activismo fue entregándoles de manera gratuita los productos de cannabis para que vean realmente este resultado y poder tener ya pruebas en Ecuador, porque la mayoría del activismo a nivel mundial se dio a través del alivio del dolor a los pacientes. Entonces empezamos a realizar esto con agrupación, enfocándonos netamente a enfermedades crónico-degenerativas y catastróficas como enfermedades oncológicas o catastróficas realmente, que ya muchas de ellas han sido desahuciadas o cuidados paliativos. Entonces se empezó a enfocar netamente al uso de cannabis medicinal, que realmente es nuestro enfoque. En conjunto con Alexis Ponce en la agrupación, se fueron ligando otro tipo también de agrupaciones como es la Liga de Cáncer de Seno, las familias de niños con autismo, de diferentes agrupaciones que estaban pues alrededor del país en donde poco a poco fueron implementando más que todo, o sea, fueron probando y pudieron dar sus testimonios con respecto a que realmente no se trata simplemente de curar, o sea, no es eso el tema, sino que mejorar la calidad de vida de una persona, el que puedan dormir, el que puedan gesticular, el que puedan pues calmar su dolor, era el objetivo principal de este activismo para obtener la legalización en el país, siempre enfocado al derecho de los pacientes. ¿Y qué tipo de desafíos u obstáculos se presentaron al comienzo de todo esto? Bueno, realmente hasta ahora es el tema del estigma, sobre todo en las autoridades en un inicio. Realmente nosotros tuvimos que acudir a la parte internacional, somos parte de Canamérica, de los profesionales expertos en fitocannabinoides del continente. Cuando empezamos realmente a traer, bueno, en el mercado muy general, la creencia ecuatoriana, pues si es del extranjero, ahí sí creen, ahí sí funciona, ahí sí vale, pues realmente fue ese el enfoque traer expertos internacionales. Las charlas se dieron con ellos de países en donde ya estaba legalizado, como era, pero era Uruguay, Paraguay, como era Chile, Perú, Colombia. Entonces, que no estaban tan lejos de como era Holanda. Entonces, tratamos de ver representantes locales del continente y que es una realidad, pues, al que el Ecuador no podía restarse estando incluso como un sándwich en el medio entre Perú y Colombia, que ya habían legalizado y que los pacientes, pues, lo traían ya sus goteros o sus productos en la maleta en sus viajes desde Estados Unidos, entonces era una realidad a la que ya nos estábamos enfrentando. Entonces yo creo que el desafío más fuerte fue en el tema gubernamental, el poder pues socializar, hacer entender que es muy diferente el uso medicinal del cannabis, que el cannabis tiene diferentes fases de uso, una fase industrial, una fase del cannabis medicinal y una fase de uso adulto, en donde muchos países pues lo han sabido diferenciar y eso es a lo que nosotros realmente se enfoca, tanto en nuestro enfoque también el uso de estos diferentes bloques. Entonces, realmente yo creo que fue ese el problema, el que sepan que hay diferentes tipos de fitocannabinoides, que hay diferentes tipos de plantas, que ahí se pueden obtener muchos productos y no simplemente pues al porro, pues que todos lo conocen como la marihuana, sino que era una planta muy versátil y muy amplia que se podía utilizar de diferentes maneras. Y en cuanto a medicina ancestral, ¿cómo se diferencia esto de la medicina convencional? O sea, la medicina que uno puede ir y comprarla en una farmacia en cualquier momento. Bueno, realmente nosotros estamos enfocados en medicina natural y alternativa, en donde si nosotros vemos, no debería haber una división entre medicina ancestral y medicina pues convencional,
porque toda la medicina que nosotros sabemos ahora viene de sus orígenes de plantas. Entonces, si es que estamos hablando en Ecuador en un tema de las comunidades de manera ancestral, pues es diferente. Pero realmente nosotros no tratamos de dividir porque no significa que en ciertas patologías es necesaria la otro tipo de medicina. Se puede hablar de una complementación. Asimismo, para otras patologías, primero es necesaria la medicina natural y luego complementarla. Por eso nosotros tratamos, la verdad, de no dividirla y más bien verlo como todo un conjunto en donde el origen siempre fue la medicina natural, de donde vienen todos los compuestos farmacológicos posteriormente, e incluso el tipo de moléculas, si es que luego hablamos de sintéticos y todo esto, que viene de la naturaleza, igual Hipócrates y todos, pues los primeros pensadores y los primeros padres de la medicina, pues fueron basados en medicina natural y la medicina que está actualmente, pues la occidental, está basada en este tipo de medicina. Y de esta forma, ¿de qué manera la medicina canábica puede beneficiar a las personas? Bueno, realmente como estábamos conversando, el cannabis es una planta muy versátil desde donde se puede obtener un beneficio no solamente para el tratamiento de patologías, sino si hablamos de de la lucha de la nutrición, ¿no? A la desnutrición y todo esto con la producción de proteína, con la producción pues de omegas. Realmente es muy versátil, no solamente con el tema de uso en la parte medicinal en sí, el tratamiento de patologías, sino para mejorar en sí la calidad de vida de las personas. Y si posteriormente pues nos saltamos ya así un tratamiento de patologías, podemos identificar que hay más de 100, bueno, identificados ya pues científicamente más de 150 fitocannabinoides, en donde cada uno es utilizado para una diferente patología o condición. Entonces, de lo que hablamos es que tenemos una farmacia completa en una sola planta. Entonces, es bastante complicado indicar que solo sirve para A o B motivo, porque recién están saliendo nuevos estudios sobre nuevos fitocannabinoides, sobre terpenos, sobre flavonoides, sobre ciertos compuestos que tiene la planta que se utiliza para diferentes patologías. Ahora, de lo que está actualmente, se está utilizando más a todo lo que son enfermedades causadas por inflamación, autoinmunes, crónicas, que van ligadas al sistema nervioso central. Si es que hablamos del sistema endocannabinoide, pues este sistema que igual recién está siendo familiarizado a las personas, como tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema endocannabinoide. Es tan sorprendente porque este sistema endocannabinoide está ligado a la mayoría de funciones que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, pues tenemos una maravilla y una cantidad de patologías que se puedan tratar ahí. Ahora, pues es diferente que los organismos estén aceptándolo para ciertas patologías, post-quimioterapia, enfermedades neurológicas, entonces, pero yo creo que eso se va a abrir mucho más aún. De casualidad, en el Centro Mayu se atienden patologías mentales y estas pueden ser tratadas con medicina canábica. Sí, claro que sí. Nosotros estamos enfocados a todo lo que son enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas, pues, es una alteración del sistema nervioso, lo que es la ansiedad, el estrés, que va derivado de un estrés extremo, ¿no? E incluso hasta de una mala alimentación y la parte emocional. Entonces, sí, nosotros lo tratamos realmente de manera integral. Tratamos con medicina canábica. Lo que sí es súper importante, no solamente para este tipo de patologías, es siempre revisar la medicación que está usando el paciente, la interacción con cierto tipo de fármacos, porque por más que sea medicina natural, todo tiene interacciones. Entonces siempre hay que revisar eso. Hemos tenido muy buenos resultados porque el cannabis lo que hace es regular nuestro sistema endocannabinoide, que va ligado a todo lo que es la ansiedad, el tema de trastornos de sueño, depresión, y pues se tienen muy buenos resultados, siempre tratando de manera integral, ¿no? La parte emocional, la parte del alimento, que es súper importante, y en conjunto con cannabis.
Y a largo plazo, o sea, ¿la medicina canábica es completamente efectiva o se tiene que recurrir luego a diferentes tratamientos o quizás a distintas dosis de este medicamento a base de cannabis? Todo va a depender. Realmente nosotros, nuestra visión es que somos personas únicas. No va a ser lo mismo para cada persona. Y con el cannabis, pues también se ha podido verificar eso, porque existen diferentes dosificaciones dependiendo de la persona. Realmente aún no tenemos un medidor de sistema endocannabinoide. Entonces no sabemos qué tan degradado, cuánto vamos a necesitar de cannabis, en qué porcentajes, durante cuánto tiempo. Lo que sí ha visto es cuando no se está interactuando con fármacos, el cannabis usado a largo plazo es muy bueno, tiene una toxicidad súper baja. Lo que sí siempre hay que ir haciendo ventanas terapéuticas. De acuerdo al diplomado que nosotros también estamos revisando, que lo tenemos a cargo, se han visto las experiencias de los diferentes médicos y científicos a largo plazo. Hay que hacer ciertas ventanas terapéuticas, que no solamente eso es con el cannabis, sino con todo tipo de medicina natural o farmacológica. Y siempre hay que ir llevando controles hepáticos, controles de páncreas, porque es importante, así sea cualquier tipo de medicina. Pero a pesar de esto, la toxicidad que tiene el cannabis a largo plazo es muy pequeña si no es usada en conjunto con fármacos. Eso siempre es importante. ¿Sobre qué se trata ese diplomado? Sí, con el diplomado que nosotros estamos actualmente, ya vamos del primer año, vamos ya a las dos primeras promociones. Es de diplomado en uso terapéutico de cannabis medicinal y endocannabinología, que lo realizamos en conjunto con la Universidad de las Américas. Es el primer diplomado de educación formal aquí en el país y realmente ha sido uno de los mejores de habla hispana por el contenido que tiene en sí el diplomado, porque no solamente es enfocado a en qué patología se utiliza, sino que tiene estas interacciones farmacológicas. Se les enseña a los pacientes también y a los profesionales de salud a quien va dirigido cómo saber identificar las dosificaciones, cómo saber identificar productos de calidad, que exijan también ellos y tanto los pacientes a los proveedores que los productos tengan sus certificados de calidad, porque es lo que nosotros creemos que es la única manera de la educación para que toda la, tanto industria como el beneficio de los pacientes pueda ir creciendo. Bueno, y en términos generales, ¿hay alguna experiencia o anécdota que hayan vivido en el Centro Mayu que pueda contarnos? Bueno, realmente tenemos cientos de experiencias lindas y unas muy tristes también. Yo creo que resumiendo podemos decir una muy bonita y una realmente muy triste. Las más tristes son pues de las enfermedades catastróficas, en donde lo ven al cannabis como la última opción, ya cuando ya han sido desahuciados o cuando ya sus condiciones son muy ya precarias al final de sus días. Entonces, realmente lo que se trata de hacer al final, lo que hemos hablado es del buen morir, que la gente tenga un derecho al buen morir también, sin dolor, un poco tal vez más calmados. Entonces, realmente sí son historias muy tristes porque nos hubiera gustado tal vez llegar antes para poder hacer algo más en sus casos. Y eso sobre todo con la agrupación de familias, que realmente no solamente es una anécdota, sino son varias muy parecidas. Y pues en cambio, al revés, tenemos unas experiencias muy lindas con niños, especialmente que de epilepsia y autismo, que pues las mamás han decidido tomar como primera línea el uso de cannabis medicinal antes de recurrir a fármacos y recomendados también por sus médicos, que realmente eso es algo, nos alegra mucho porque se logra trabajar en conjunto con los neurólogos de cabecera y en conjunto con nosotros, especialistas en cannabis, para poder llegar a una dosificación y a un control óptimo, que es lo que se busca, poder hacer esta sinergia y pues realmente ver los resultados de niños en donde sus ataques epilépticos pues han cesado en un 90-95%, que su calidad de vida pues ha mejorado totalmente en temas de autismo, que ya empiezan a gesticular, que ya empiezan a coger la cuchara,
pues realmente estamos hablando de avances que ya empiezan a caminar solos, que ya pueden mantener tal vez una comunicación un poco más prolongada en los niños con epilepsia, que pueden dormir ya durante toda la noche, cuando antes pues dormían 1 hora. Pues este tipo de noticias a nosotros cuando hacemos los seguimientos con los pacientes, la verdad nos llena de alegría el mejorar la calidad de vida, porque sí, no podemos decir que curamos la epilepsia, no es así. Hay que estar muy conscientes del tipo de patologías que llegan y el que cannabis ayuda, pero que realmente el mejorar la calidad de vida, que un niño pueda ir a la escuela, que pueda caminar normalmente por la calle sin que su madre tenga miedo de que sufra un ataque epiléptico, pues realmente es hacer un gran avance. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Y en cuanto esté la entrevista publicada, se la hacemos enviar, llegar. Ok, perfecto, Diana. Te agradezco mucho. ¿Va a salir en su página web o en redes también? En página web y quizás hagamos un post con frases de la entrevista. Ok, perfecto. Sí, si Listo, por ahí necesitan como fotos o algo, nos avisan nomás. listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Que pases bien. Chao. Chao, chao.